Continuamos ahora sí con la licenciada Amelia Schiavoni en este lado B, ¿sí? De lo que no te cuentan de la gestación. Y esto tampoco lo sabíamos. O sea que es súper beneficioso entonces hacer el amor, tener relaciones sexuales en el embarazo. Vos lo has dicho, Susi, es hacer el amor, no tener relaciones sexuales porque sí. Exacto. Estás con tu pareja, hacer el amor como corresponde. Exactamente. Y siempre que la gestante lo quiera, ¿no? Obviamente. Por supuesto que lo que se recomienda es eso, es tener relaciones sexuales y si no también la masturbación constante. Bien. Eso ayuda mucho porque libera una hormona que se denomina oxitocina, sí, que es la hormona de liberación para el proceso del parto. Bien. Que en ese momento, en ese proceso de gestación, nosotros tenemos dos hormonas muy fuertes. Por un lado es la oxitocina, la de la liberación del placer, y por el otro lado es la adrenalina. Es de lo que no nos permite a nosotras parir, porque estamos como súper nerviosas. Claro, entonces como que nos corta, digamos, exacto, un poquito. Tenemos que liberarnos un poco más. Bien, perfecto. Para poder pasar al parto, por lo menos si es que lo deseamos, ¿no? Y hablando de parto, ¿qué es esto del parto orgásmico? Bueno, primero que nada decirte que Michel Odent, que es uno de los ginecólogos franceses más reconocidos mundialmente, dice que como parimos, después concebimos el mundo. Y eso es muy cierto, Susi. Nosotros culturalmente hemos venido de la cultura del dolor, ¿viste? Si hay algo que te duele, no lo haces. Pero bueno, fisiológicamente nosotros podemos parir, ¿no? Como vamos a hacer la caca, la pis, estornudamos, tosemos. Sí. Nadie nos ha enseñado, ¿te das cuenta? Exactamente. Nadie te ha dicho, che, anda y así tienes que hacer. No, bueno, el parto es exactamente lo mismo. Si nosotros transitamos ese proceso del parto desde ese pensamiento, ¿no? Desde esa postura de que antes, ¿te imaginas cómo hacían las mujeres para parir en el medio del monte a 300, 600 kilómetros del hospital, por decirte? Sí. Parían naturalmente. Entonces, muchas de tus audiencias, muchas de las mujeres de tu audiencia seguramente habrán experimentado el parto orgásmico. ¿Por qué? Se produce cuando la mujer comienza con todo el proceso de contracciones. Sí. Incluso en estos procesos hay muchas parejas que deciden automasturbarse o que la misma embarazada pide los besos y los abrazos apasionados porque es como que un poco mitigan ese proceso te de relajas dolor. un poquito, es otro placer, otra sensación. Es otra sensación. ¿Por qué? Porque cuando el bebé traspasa por el canal, se activan los nervios de la pelvis, distintos nervios, incluso hasta toca el clítoris y entonces ahí se produce ese orgasmo espectacular y jamás antes pensado que no lo voy a experimentar yo porque he tenido lamentablemente cesárea, no quedó otra. Que hablando de hoy es el día de concientización de la cesárea. Bien. Aquí en Santiago del Estero se practican alrededor de 80% de cesáreas que parto normal y en realidad la tasa debería ser, Susi, al revés. Del 10%. Bien. Así que bueno, un poco de eso se trata el parto orgásmico. Que uno pero ¿qué pasa? Uno generalmente lo asocia en el momento de parir, cuando sale el bebé, lo relaciona con el dolor. Que por eso las mujeres decimos, no, prefiero la cesárea y no el parto. Pero vos cuando vas al baño, a veces, ¿no te da un poco de dolor? También. Bueno, y cuando te aguantas mucho para hacer la pis, a veces te da dolor. Bueno, lo mismo pasa en el parto. Las mujeres que han tenido el parto normal siempre dicen que es un momentito. Vos escuchar que, no sé, mi mamá me sabe decir eso. Hija, es un momentito, pasa volando, me decía. Y yo le decía, ay, mamá, bueno, a mí me han puesto oxitocina sintética, por lo tanto, yo no he pasado ese momentito. Claro. Entonces, primero, sí concientizarnos que hay dolor, pero también poder poner a pensar que ese proceso de dolor puede ser salvaguardado por el placer, Bien. ¿no? Por el placer en ese momento. Claro, y después viene la hora sagrada, que si inmediatamente que sale el bebé o que te hacen la cesárea, vos qué tenés que hacer, pegarlo a tu teta, a cualquiera de las tetas. ¿La hora sagrada se llama esa? Eso se llama la hora sagrada, porque es la conexión de la mamá con la teta. Y decimos que la teta es tejido, la leche de la teta es tejido vivo. Bien. Por tanto, es lo más importante que la bebé o el bebé deben consumir por lo menos hasta los 6 años, hasta que la madre se lo aguante. Claro, realidad, salí ¿no? de aquí, chicos, claro. Traer los lápices para estudiar, claro. Una cosa así. Volviendo al tema del parto normal en la cesárea, ¿no? Sí. Al principio siempre era parto natural, parto normal. Después ya que nada, queremos evitarnos el dolor, vayamos a la cesárea. Pero me parece que de a poco es como que uno se va concientizando
o estamos las mujeres más jovencitas, se están animando a lo anterior. ¿Sí? Nosotras como juventud también, porque nosotras somos unas mujeres muy jóvenes, también hemos comprendido que ese tema del dolor, ese proceso por el cual las abuelas o las madres incluso en algún momento habían transitado, se ha ido desromantizando, ¿no? Bien. Porque por un lado romantizamos el dolor y por el otro decimos, bueno, no, a ver, no va a doler tanto y después te duele un montón. Bueno, no, hay que ver las cosas como son, ¿no? Existe el dolor, sí es cierto, pero uno puede llegar a tener un parto natural hermoso. Y que hoy por hoy se está usando mucho también el hecho de hacerlo el parto domiciliario, no hacerlo en la casa, que muchas mujeres están eligiendo eso. Exacto, no lo aconsejo, primero porque no tenemos parteras en Santiago, así como parteras recibidas, ¿no? Yo siempre estoy muy a favor, como sé que vos también, de la ciencia médica, en el sentido de que es muy importante tener un médico en esa situación, ¿no? Sí, no alentemos totalmente. pero sí es cierto que es lo mejor poder tenerlo en tu propia casa, en tu propio ambiente, incluso porque el bebé al salir del útero consume la microbiota que tiene alrededor. La microbiota son todos los microbios, los bichitos que hay en tu casa. Entonces es lo más natural. ¿Te imaginas que ir a un hospital y que te agarre COVID, por decirte, bueno, ¿no? Sí. Porque es así. Hoy por hoy, lamentablemente en Santiago no tenemos el mejor centro para parir en la casa, pero podemos hacer todo el proceso de pujo y todo hasta llegar el momento de que lo reciban al bebé. Sí. Amelia, contanos, te seguimos por Instagram, ¿en dónde y quiénes van a estar próximamente? @Amelia Schiavoni es el Instagram, y lo que sí, de este tema hemos hablado muchísimo el año pasado. Sí. Está una de las referentes, Melina Brofman, que les recomiendo, ya está al vivo colgado hace mucho tiempo, así que vayan, vean eso. Y ahora, este viernes no, porque es el cumple de mi hijita, pero el próximo viernes vamos a hablar de los gritos. Bien. De los límites con respecto a los gritos. Viste que por ahí tenés ganas de, dejate de joder, y no tiene que ser el grito. Hay que mediar con la palabra, hay que reconocer la emoción del adulto y reconocer la emoción del... Nada de gritar. No. Es que no escuchen mis hijos, porque yo les meto cada grito que es por ahí. Sí, yo también. Por ahí te van a de revolearle una zapatilla, no se lo revolé todavía, pero en cualquier te dan momento. ganas, sí. Y con esto de la cuarentena, peor todavía. Amelia, dale, después otra vez otro día hablamos de eso, dale. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora es momento de presentar a alguien que es de la ciudad de la banda. Ella es la profesora Rosina Bauman, en donde nos va a contar acerca de todas, ¿sí? De todo lo que están haciendo, las actividades, las danzas que realizan, de teatro, absolutamente todo, la profe Rosina Bauman. Bueno, muchísimas gracias, Rosina, por recibirnos aquí en tu escuela. Contanos de qué se trata, qué es lo que hacen los chicos en tu escuela. Bueno, aquí estamos en la escuela de danzas, que dentro de poco seguramente se va a ir transformando ese nombre, porque cada vez vamos incorporando nuevas disciplinas, siempre dentro de lo artístico, porque apuntamos a una formación integral dentro de lo artístico. Bien. Pero tal cual como vos lo planteas, dentro de la escuela de danzas hay diferentes carreras. Está el auxiliar técnico para los niños que tienen entre 6 y 10 años. Bien. Pasados los 11 años ya pueden comenzar a transitar lo que son los instructorados en danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas. Bien. Eso es todo lo que hay dentro de la escuela. Bien. O sea que arrancan a partir de los 6 años los chicos. En la escuela pueden ingresar desde los 6 años. Bien. Y sin límite de edad ya. Bien. Danzas argentinas, me decías. Folclóricas argentinas desde sí. los 6, Bien. como vos dices, ¿sí? Y a partir de los 12 años, sí. Y con una base mínima, no necesariamente de danzas folclóricas, sino de cualquier otro tipo de danza, pueden incursionar en lo que es el folclore latinoamericano. Bien. Preferentemente folclore argentino por la base que nos da nuestro malambo. Bien. Cuando hablas del tema de las danzas folclóricas argentinas, ¿hacemos referencia a qué? Cuando hablamos de folclore argentino, Bien. muy buena tu pregunta, porque de pronto se trabaja mucho lo que es el folclore en algunos espacios, llamémosle talleres, academias, espacios en los que se desarrolla el folclore regional. Bien. ¿Sí?
nosotros hacemos la aclaración de danzas folclóricas argentinas porque vemos nuestro folclore de manera integral, ¿sí? Nuestro folclore está dividido en diferentes ámbitos: litoraleño, cuyano, pampeano, norteño, andino. Bueno, el tango también que se incluye, eso por un lado. Y cuando hablamos de esto, no solamente estamos hablando de danzas a nivel práctica, ejecución dancística, sino también de la formación. Dentro de la formación académica está todo el marco teórico, porque más allá de la danza está el folclore como fenómeno en sí, cultural y social. Entonces involucra todo este... es una parte, ¿no? Porque el folclore como tal es una disciplina muy amplia, ¿sí? Si bien nosotros desarrollamos todo lo que es dancístico, pero dándole todo su marco contextual. Ahí estábamos con la profesora Rosina Bauman. Hay mucho más para seguir descubriendo en el próximo bloque, así que se quedan ahí, ¿eh? Y obviamente que se quedan ahí porque ahora vamos a hablar con el doctor Ramón Vergara. Él es neumonólogo, es uno de los coordinadores, sí, de la Sala 6 del Hospital Independencia. Doc, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Hola, Susana, gracias por la invitación. No, por primera vez que lo tenemos al doctor acá, es semejante doctor que tenemos en la provincia, la primera vez que lo tenemos aquí en el programa. Bueno, Doc, un placer tenerte. Y la idea es que nos cuentes acerca de, en esto, plena pandemia, sabemos lo que significa el Hospital Independencia. ¿Cómo están trabajando ustedes ahora? Estamos trabajando, tenemos muchísimo trabajo. Todo el hospital desde el primer momento está trabajando con COVID. Llevamos más de un año en esta tarea. Hemos visto muchísimos pacientes. Dentro de la provincia hemos visto el triple o el cuádruple de cualquier servicio. El Hospital Independencia ha manejado muchísimos pacientes, desde todos los sectores, la terapia intensiva, la sala 6, la sala 5, la guardia, el sector azul. El trabajo es arduo, hay mucho trabajo y yo estoy muy preocupado, la verdad, por la situación que estamos pasando. Y no sabemos bien qué va a pasar, y eso angustia mucho, la verdad. Cuando dices no sabemos bien qué es lo que va a pasar, ¿a qué haces referencia, Doc? Hago referencia a que la gente no se cuida como debería. Entonces yo veo en general una falta de empatía en todo el mundo para el uso del barbijo, para mantener la distancia, para que no hayan reuniones, yo creo que la gente está muy preocupada por ciertas cosas que lamentablemente en estos momentos de pandemia uno debería evitarlas. Y ha habido un aumento de casos importantes y aunque no hemos sido superados en ningún momento en la pandemia, ni con la primera ola y ahora tampoco, los números asustan un poco porque empiezan a llenarse las terapias, empiezan a llenarse la sala 6, la sala 5 que era del hospital, era caso sospechoso, prácticamente la están refuncionalizando para que reciba positivo. La idea ¿Cómo es la sala 5? ¿Cuál es la función de la sala 5? La función de la sala 5 son los pacientes sospechosos. Sí. Ellos manejan positivo, pero en mucho menor número. En realidad los positivos se manejan en la sala 6 y en la terapia intensiva y en el sector azul. Bien. Dentro del hospital manejamos los pacientes según la gravedad. Bien. Nosotros tenemos los pacientes que son moderados y severos, pero no podemos ventilarlos, no tenemos Esa es la sala 6. Esa es la sala 6. Bien. Nosotros hemos visto más de 700 neumonías bilaterales acá. Muchas hemos podido recuperar antes que pasen. Ha pasado un número de pacientes a terapia, pero yo calculo que será el 10% más o menos. ¿La sala azul es la sala de terapia? No. La sala azul es la sala donde están los pacientes que están más leves. Bien. O sea, yo tengo dos posibilidades dentro de la sala 6. Sí. Si el paciente se empeora y no lo puedo mantener, va a pasar a terapia intensiva. Bien. Si el paciente mejora y necesita cada vez menos oxígeno, va a pasar al sector azul. Bien.
Lo que está pasando ahora que tenemos tantos casos y se nos empezó a llenar la terapia y se nos empezó a llenar la sala 6, que la sala 5 está trabajando actualmente con pacientes positivos y quizás tengamos que habilitar otra sala para pacientes sospechosos. Y eso no pasaba el año pasado. Eso no ha pasado en ningún momento el año pasado. Y la verdad que el trabajo de todos los médicos, enfermeros, kinesiólogo, ordenanza del hospital es impresionante. De la dirección para abajo estamos todos comprometidos con la provincia. Yo creo que todo lo hacemos porque tenemos una vocación de servicio más que otra cosa. Bien, seguimos hablando de cuál es la realidad del COVID acá en Santiago, ¿te parece? Bien. Vamos a seguir hablando en un ratito nada más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más.